Mis queridos hermanos, reciban un saludo muy especial. Que la gracia del Señor inunde sus vidas, sus corazones. Les doy la bienvenida a nuestro encuentro con la palabra de Dios en este día domingo cuarto del tiempo ordinario. Que sea el Espíritu de Dios iluminando nuestra mente, iluminando nuestro corazón, permitiéndonos recibir su palabra, permitiendo al Señor establezca su reino en nuestro corazón. Vamos a tomar el Evangelio según San Marcos en el capítulo 1 de los versos 21 al 28. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su enseñanza, porque no enseñaba como los letrados, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron, estupefactos: ¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús llega a la sinagoga y precisamente está desempeñando la misión principal que ha recibido del Padre: anunciar la buena noticia del reino, anunciar la esperanza. Pero es un anunciar que es distinto a todos los anuncios anteriores a Jesús, porque hoy lo hace con autoridad. La enseñanza, la doctrina de Jesús no es una doctrina que ha sido aprendida, repetida simplemente de otros maestros, sino que es la misma palabra de Dios. Ya Dios lo había dicho por palabras de Moisés: suscitaré en medio de ustedes un profeta. Él les hablará en mi nombre, les dirá lo que yo les mande. Y este gran profeta, el profeta de los profetas, el profeta por excelencia, es Jesús. En sus palabras está el mismo Dios Padre hablándonos, manifestándonos sus designios, manifestándonos su gracia, el cumplimiento de sus promesas. Qué hermoso es poder acercarnos a la palabra de Dios y darnos cuenta que es el Señor de señores el que nos está hablando. Muchas veces buscamos libros de psicología, libros de motivación personal, tantos libros, lecturas que ciertamente nos ayudan, pero se nos olvida buscar el libro por excelencia, la Biblia, la palabra de Dios, donde es Dios mismo, el autor de la vida, de todo cuanto existe, quien nos está hablando, aquel que tiene el poder para hacer nuevas todas las cosas. ¿Acaso hay un psicólogo, acaso hay un filósofo que pueda llegar a decir estas palabras que ha dicho Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Acaso hay alguien que se haya atrevido a decir en esta forma: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas? Es el Señor Jesús quien nos está hablando. Y aquí está lo hermoso del anuncio que Él nos está haciendo, con toda autoridad, porque Él nos está comunicando la misma palabra de Dios Padre. Acerquémonos, por lo tanto, a la Sagrada Escritura, y esta es la primera invitación que quiero hacerles en nombre de Dios. Queremos tener paz, alegría, conocer la voluntad de Dios, recibir las promesas más hermosas de todas, las profecías fieles, las profecías que se han de cumplir, están aquí contenidas en la santa palabra de Dios. A veces estamos bebiendo lejos, como dice el profeta Jeremías. El Señor se queja a través de él: me abandonaron a mí la fuente del agua viva y fueron a buscar en cisternas agrietadas que no pueden retener agua, aguas sucias, putrefactas. Cuando nos alimentamos de esta palabra, estamos escuchando al mismo Dios que nos está dirigiendo su voz, y es la voz que nunca nos va a engañar, que nos va a llevar a la vida, porque es el amor de Dios. Así nos está hablando Jesús con toda autoridad. Creamos, confiemos en el Señor y obtendremos la salvación, la vida eterna. Hay un signo también que está manifestando hoy en la palabra,
que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Mesías, que es el Señor. Un signo, algo que ya había sido anunciado por el profeta Isaías. Cuando llegara el Mesías, Él vendría a expulsar a los demonios, a traer la liberación a los oprimidos, a los que estaban bajo el dominio del mal. Por donde pasa Jesús, si está el mal, inmediatamente el mal se manifiesta. El demonio no puede resistir la presencia de Cristo. Por eso hay un hombre que está endemoniado en esta sinagoga. Inmediatamente reconoce a Jesús, porque el espíritu del mal sí que lo conoce. Se empieza a dirigir a Jesús y le dice: ¿qué tenemos contigo? Lo reconocen como el Hijo de Dios, como el Santo de Dios. ¿Qué tenemos contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Pues el reino de Dios ha llegado, queridos hermanos. Cuando el reino de Dios ha llegado, con la autoridad, Jesús viene a expulsar fuera al enemigo, al demonio, para que no siga haciendo daño a los hijos de Dios. Es hermoso poder contemplar en Cristo tal autoridad, porque es Dios mismo. Hoy en día el mal, muchos quieren negarlo, bueno, los ateos, ¿cuántos decir que el demonio no existe? Pues es una certeza, hermanos. Por eso Jesús realizó exorcismos. No podemos estar viendo al demonio en todas partes, pero tampoco podemos ignorar su existencia. El Papa Pablo VI decía en su momento que el demonio es un ser espiritual concreto, un ser pervertido y pervertidor. Sabemos que es el enemigo número uno de nuestra salvación, que no quiere que el reino de Dios llegue a nuestras vidas y por lo tanto nos quiere apartar de la salvación eterna. Pero en Jesús tenemos la esperanza, la alegría. Y a veces pensamos que un exorcismo, que debe ser algo para esas personas que viven tan alejadas de Dios, para aquellos que en realidad se manifiesta el demonio con cosas tan extraordinarias, hasta feas. Hermanos amados, yo quiero enseñarles que el exorcismo o la oración de liberación y aquel sacramento donde más se manifiesta el poder de Dios para expulsar el mal es precisamente el sacramento de la confesión. Porque donde el mal no tiene donde aferrarse, tiene que huir. Empezando por ello, confesarnos, reconocer nuestros pecados delante de Dios es expulsar fuera al demonio de nuestras vidas, de nuestros hogares. ¿Por qué las familias viven como viven? Porque nos hemos olvidado de la vida sacramental, donde está Jesús con nosotros para liberarnos. Después, hermanos, el que comulga, el que recibe el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, el demonio no lo resiste y nos damos cuenta por qué. Ante la presencia de Jesús el demonio tiene que huir. ¿Por qué, hermanos, vivimos a veces como vivimos, es decir, mal? Porque no nos acercamos a los sacramentos, no nos acercamos a la confesión frecuente, por lo tanto no podemos comulgar y entonces somos vulnerables. Hay puertas que están abiertas para que el enemigo nos haga daño y Jesús ha venido a expulsar al demonio de nuestras vidas. Hay algo tan evidente para que no tengamos miedo al mal. Tengamos miedo, temamos a estar lejos de Dios. Pero el mal no puede hacernos nada si Dios está en nuestro corazón. Hoy el Señor así nos lo está manifestando con el Evangelio. Si tienes la fe, la confianza, que cada vez que comulgas te estás comiendo al mismo Cristo, el pan de vida que ha bajado del cielo, el mal no puede acercarse a ti, no puede tocarte. El que es de Dios no peca, el mal no lo puede tocar, porque es la gracia de Dios la que está en su corazón. Decía un gran padre de la iglesia, San Juan Crisóstomo, que los que bajan de la mesa eucarística, del altar, es decir, los que han comulgado, se asemejan a un león que lanza llamas de fuego por su boca, que el demonio no puede resistir ni siquiera su mirada, porque está lleno de Dios. Es que es Jesús el que está en su corazón. San Juan de la Cruz, otro gran santo en la iglesia, nos ha enseñado que el alma que está unida a Dios, el demonio le teme como al mismo Dios. Y quiero que nos quedemos también con ello. Si el enemigo número uno de nuestra salvación, el que nos puede hacer más daño, es el demonio, pero ya está vencido, y sabemos que la medicina es Jesucristo, nuestro Señor, que tiene el poder para expulsarlo, para sanarnos, liberarnos, ¿por qué no acercarnos con humildad, reconocer nuestros pecados, nuestra enfermedad, buscar el sacerdote,
hacer una sincera confesión para poder acercarnos a recibir el alimento que nos da la vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, nos dice Jesús. El que me come vivirá por mí, yo soy el pan que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Así, hermanos, encontramos la vida, la salvación. En este evangelio tan hermoso que el Señor nos regala, se manifiesta como el enviado de Dios, el que nos trae el mensaje de salvación, el que viene con signos, con prodigios, a expulsar al mismo demonio y que en realidad deberíamos admirarnos. Admirarnos del poder de Dios, de Jesús, nuestro Señor, pero también admirarnos si no estamos cerca de Él, si tal vez no estamos creyendo en esta palabra y por lo tanto no la estamos viviendo. Hoy en el nombre de Jesús yo les hago esta invitación, creamos en el Señor, no tengamos miedo al mal, temamos a estar lejos de Dios, eso sí, pero si el Señor está en nuestro corazón, a pesar de que tengamos grandes luchas, tentaciones, pruebas, dificultades, con la gracia de Dios podemos vencer. Con Él somos más que victoriosos. Lo que hemos de hacer es reconocer que el reino de Dios ha llegado, recibir la palabra que nos está anunciando Jesús, palabra que trae toda la autoridad, porque es la palabra de Dios, reconocerlo como el Salvador, invitarlo a nuestras vidas, a nuestros hogares, y ya les he mencionado cómo lo podemos hacer a través de una vida sacramental. Así, hermanos, recibiremos la liberación más grande, la expulsión del mal de nuestras vidas y tendremos a Cristo en nuestro corazón, alimentándonos de Él constantemente. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes y los bendigo en nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que la gracia de Dios, hermanos, los acompañe siempre, que tengan un santo día bajo la gracia, el amor infinito de Dios.